van a permitir manipular información de las cadenas de texto. Vamos a salir ya de ese inlet tradicional que veníamos trabajando el día de ayer. Nos vamos a pasar a Visual Studio Code. ¿Okay? Pero para poder trabajar con Visual Studio Code hay que tener unas consideraciones especiales. Nosotros no vamos a generar entornos de desarrollo con Python en Visual Studio Code. Al no tener esos entornos de desarrollo, es muy importante que todos los proyectos que ustedes hagan, todos los trabajos que ustedes hagan, queden en carpetas totalmente independientes. ¿Qué quiere decir eso? En mi caso, yo tengo por acá una carpeta llamada proyectos Python. Vamos a ver si está por acá, ejemplos Python. Vamos a cambiar el nombre. Dentro de proyectos Python, yo puedo tener muchos archivos, pero resulta que cuando veamos persistencia de datos, cuando veamos manipulación de archivos, cuando veamos streaming de data, pues esa información necesita estar organizada sí o sí dentro de carpetas, porque si no, el intérprete de Python no me va a encontrar los archivos que estoy buscando dentro del directorio específico. Si yo quisiera esto, tengo que crear unas variables de entorno, y eso no lo vamos a hacer nosotros acá. ¿Okay? Entonces, la recomendación número 1, cuando estemos trabajando con Python, siempre tengamos una carpeta principal, y esa carpeta principal va a contener todos sus proyectos, y en Visual Studio Code solamente van a abrir la carpeta del proyecto específico. Si ustedes dicen, profe, es que no me corre, es que no me funciona, pero resulta que tienen abiertos todos los proyectos porque a ustedes se les ocurrió porque es más práctico abrir proyectos Python, y si no les corre, yo no les voy a dar la solución porque ya se las estoy dando en este momento. Deben tener por cada proyecto una carpeta independiente. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es crearme una carpeta llamada cadenas, y dentro de esa carpeta voy a empezar a trabajar el tema de cadenas de caracteres con Python. ¿Okay? Ahora sí vengo para Visual Studio Code. Y hay varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con Visual Studio Code. Lo primero es que nosotros debemos tener unos elementos o unas extensiones para poder compilar y ejecutar archivos de Python en Visual Studio Code. Instálelo, váyase al Windows Store y busque Visual Studio. Instalándolo desde el Windows Store no le va a pedir clave de administrador. Les voy a pedir un favor muy grande. No se pongan a instalar extensiones dentro de las máquinas, porque esas extensiones que ustedes utilizan, que por agilizar su proceso de codificación, pueden entrar en conflicto con otras extensiones y nos dañan el entorno de desarrollo. Entonces, por favor, absténganse de instalar extensiones, porque si ustedes llegan a dañar Visual Studio Code por extensiones, se quedan sin Visual Studio Code porque no se les va a hacer el arreglo. ¿Okay? Eso ya es una norma porque ya a nosotros nos ha pasado
y que se empiezan a personalizar, que empiezan a cambiar los colores, por favor, no me personalicen Visual Studio Code, déjenlo tal y como está. ¿Ok? Que es que no me gusta el azul con negro, lo siento, pero vamos a manejar ese estándar. ¿Ok? Que es que me sale en inglés, lo siento, pero vamos a manejar ese estándar. ¿Ok? Entonces no me le cambien la configuración. Las extensiones que nosotros necesitamos para trabajar con Python son las que ustedes pueden visualizar que tengo en este momento instaladas. Una es la extensión de Python y la otra es la de PyLance. Esa de PyLance o PyLance, como la quieran mencionar, se instala de manera automática cuando nosotros instalamos Python. Si no se llega a instalar, pues tendremos que buscarla e instalarla. Entonces, por favor, en el Visual Studio Code que ustedes tienen, revisen si cuentan con esas dos extensiones, las que están viendo en pantalla. ¿Qué? De todas maneras, eso ahorita al final de año se van a formatear los equipos otra vez. Si tienen extensiones de AWS, déjenlas porque hay grupos que trabajan AWS, entonces posiblemente les hacen instalar algunas extensiones. ¿Sí? Sí, déjalo así por ahora. Instalen la extensión de Python y la de PyLance para que puedan ejecutar los archivos que vamos a trabajar. Señor, porque ya sus compañeros empezaron a hacer lo que no deben hacer. Entonces, déjenlas instaladas. Igual yo voy a pasar el reporte. ¿Pueden haber extensiones? Sí, más de las que yo tengo ahí, posiblemente. Porque aquí, además de trabajar con Python, se trabaja con otros elementos. Señor, ahí está en pantalla, compañero. Si usted tiene el Discord abierto, creo que yo estoy compartiendo pantalla o no. Bueno, listos. Teniendo instaladas estas dos extensiones, ya podemos comenzar a trabajar. Lo más probable es que tengan que reiniciar Visual Studio Code. ¿Esto qué implica? Simplemente cerrarlo y volverlo a abrir. No es nada más. Ahora, Visual Studio Code tiene una serie de elementos que nos van a permitir pues poder navegar y trabajar dentro de su entorno. Visual Studio Code es un IDE de desarrollo. Un IDE de desarrollo es una interfaz para los desarrolladores y así poder trabajar con cualquier lenguaje. Una de las características que tiene un IDE de desarrollo es que tiene su interfaz, tiene la posibilidad de ejecutar, interpretar y compilar programas, ¿cierto? Así como está Visual Studio Code, está NetBeans, Apache NetBeans, está, qué sé yo, Visual Studio Community o Visual Studio X versión y demás, incluso Eclipse. Por acá
En la parte lateral de su ventana van a encontrar una serie de opciones, ¿ok? Donde estas opciones nos van a permitir administrar y gestionar los proyectos. La primera opción nos va a abrir la ventana del explorador de proyectos. El segundo botón es un buscador de código, buscador de archivos. El tercer botón es la configuración de Git, que eso lo vamos a hacer. El cuarto botón es el depurador, que lo vamos a utilizar para poder hacerle seguimiento a nuestro código y saber cómo se está ejecutando. El icono de administración de extensiones se utiliza para poder remover o agregar extensiones nuevas a nuestro entorno de desarrollo. Acá nos está presentando la opción de instalar algunas herramientas. Me dice, oiga, venga, yo les recomiendo, para que trabaje más chévere, instale el depurador de Firefox. Eso cuando trabajemos web. Entonces le digo, bueno, a mí me sirve tener un depurador de Firefox, porque cuando esté construyendo HTML y CSS va a ser mucho más fácil. Ustedes no lo vayan a instalar. Que quiero instalar GitHub Copilot. Bueno, si lo quiero instalar lo hago, si no, no, ustedes no lo van a hacer, porque eso es una inteligencia artificial que les va a ayudar a construir código, entonces no lo van a hacer. Docker para trabajar con contenedores. Bueno, posiblemente en un futuro no muy lejano podemos trabajar con Docker. Entonces lo instalo, ¿sí? Son simplemente recomendaciones que nos dan para agilizar o para aumentar nuestra productividad. Bueno, y aquí tenemos las opciones de configuración de usuario y demás elementos. Por acá tenemos los elementos de perfiles, de configuraciones. Por ejemplo, acá tenemos los snippets. Yo puedo crear snippets para cada uno de mis programas. Más adelante les voy a enseñar a crear snippets. Los snippets nos ayudan a nosotros a que cuando desarrollemos tengamos ya porción de código y que simplemente con ciertos caracteres automáticamente me monte el bloque, ¿cierto? Eso no está mal porque son fragmentos de código que nosotros tenemos. Y si yo tengo un snippet que me vincule un proceso muy complejo que ustedes se demoraron haciendo, pues fácilmente cuando lo vayan a reutilizar simplemente invocan el snippet y ya tienen todo construido. ¿Okay? No significa que vamos a hacerle trampa en la programación, no, sino simplemente son maneras que nosotros podemos utilizar para tener nuestra biblioteca de código. ¿Okay? Así como en Git tenemos un apartado que se llaman los Gits, que es donde vamos a poder colocar porción de código, y es donde yo les voy a compartir algunos códigos de Python. ¿Okay? Ahora voy a acceder a la carpeta. Entonces sencillamente lo puedo hacer de dos maneras. Aquí pues no tenemos absolutamente nada. Puedo darle Open Folder o simplemente aquí en File y le doy a abrir carpeta. Importante, entramos a la carpeta y vamos a notar que aquí está Proyectos Python. El doble clic y le doy doble clic a cadenas y le digo seleccionar carpeta. Entonces fíjense, en este momento en el explorador me aparece únicamente la carpeta de cadenas. Si a ustedes les aparece la carpeta principal, pues escogieron mal la carpeta y en este momento pues no tiene ningún fundamento de que se me sirva o no. Eso va a suceder cuando trabajemos con persistencia de archivos. Entonces es mejor que desde este momento nos acostumbremos a trabajar de esta forma. Nuevo archivo.
Yo le puse aquí este nombre bastante simple, mi cadena, en la cual pues vamos a trabajar algunos elementos de tratamiento de cadenas de caracteres. No sé si a ustedes les sale el icono de Python. Si no les sale el icono de Python, pues es muy sencillo, simplemente venimos por acá e instalamos la extensión que dice VS Code-Icons, que son los iconos de Visual Studio Code. Esto nos ayuda a identificar todos los archivos que tengamos en nuestro proyecto con un icono específico dependiendo de la extensión. ¿Ok? Bien. Tengo este texto. ¿Cómo hago para empezar a trabajar con los métodos de cadena? Nosotros en programación nos vamos a encontrar con métodos de programa o métodos definidos por el usuario. ¿Ok? Los métodos son pequeños subprogramas que yo los puedo invocar en cualquier momento. ¿Ok? Realmente el concepto de los métodos nació con una premisa en programación y es la premisa de divide y vencerás. Anteriormente, los programas que nosotros diseñábamos eran programas lineales, estructurados, ¿ok? Todo se hacía en un solo archivo y eso podía llegar a tener, no sé, 1500 líneas de código. Porque lo más probable es que yo utilizara un fragmento de código, el mismo fragmento en todo ese código. Entonces lo que hacía era duplicar y pegar, duplicar y reutilizaba, pero era ineficiente. Entonces con los métodos nació esa característica. Yo puedo tener un pequeño subprograma o un método y llamarlo en cualquier momento. Y así no necesito estar definiéndolo constantemente. Entonces, el primer método que tenemos acá me va a permitir convertir a mayúscula, convertir a minúscula. Swap case convierte los caracteres alfabéticos con mayúsculas y minúsculas y viceversa. Upper me permite convertir todo a mayúscula. El capitalize me convierte la primera letra en mayúscula. El count me permite saber la cantidad de caracteres que tiene una cadena. Está por acá. El isAlum, método isAlum devuelve true si la cadena está formada únicamente por caracteres alfanuméricos. False de lo contrario. Acuérdense de esta función que posiblemente la van a necesitar bastante. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, de acuerdo a los ejemplos que tenemos acá, fíjense que se coloca primero la variable y luego el método. Vamos a empezar con el primero. Print. La F, recordemos que la F es para interpolar valores. Entonces simplemente acá le voy a colocar mensaje punto capitalize y encerramos. Aquí le doy play y acá vamos a notar que tiene la B mayúscula. Vamos a ponerla de esta forma y aquí ya vemos el resultado. ¿Ok? Aquí la retornamos en minúscula.
Ahora, upper, que me permite convertir todo a mayúscula. Lower, que me permite convertir todo a minúscula. ¿Okay? Swap case, swap case me permite convertir a qué? A mayúscula si está en minúscula. Y si la tengo en mayúscula, la convierte a minúscula. ¿Ok? Con ¿qué es lo que me está diciendo acá? Uy, me dice que no lo acepta. ¿Por qué? Ah, ok. Ok. El count me va a permitir es retornar la cantidad de caracteres que se encuentran en una cadena dependiendo del carácter que yo le especifique. No me permite obtener la longitud total de la cadena. Ok, aquí estábamos mal. Entonces si yo le digo que es la A, debería mostrarme 1. Ok. Si yo le digo que es la N, tengo 3. Si yo quiero saber la longitud de la cadena, utilizo la palabra len, que se utiliza para obtener la cantidad de caracteres. Hay algo muy importante, y es que una cadena de caracteres al final es un iterable. ¿Ok? Quiere decir que yo puedo recorrer cada uno de sus valores. Quiere decir que una cadena de caracteres es un arreglo o una lista de muchos caracteres. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan presente porque posiblemente lo van a necesitar. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Is alum. Es falso. Y si yo le pongo un 2, es falso. Porque a pesar de que yo le ponga un 2, pues igual tiene caracteres. ¿Ok? Cosa muy diferente sería, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo le doy esto? Me da verdadero. Entonces,
fíjense que este método me sirve para validar si el dato ingresado por el usuario es ¿qué? Numérico, ¿ok? Y eso me va a permitir hacer una conversión mucho más sencilla. Es muy diferente yo coger este valor así y decirle, venga, conviértame eso a entero. Lo más probable es que me va a decir que no lo va a poder hacer, porque tiene letras, ¿ok? Entonces lo primero que yo voy a tener que hacer es validar si ese señor cumple con esas características. Lo mismo, existe la función alfa. Si yo le pongo acá mensaje, ¿qué me va a devolver? Falso. ¿Por qué me devuelve falso? ¿Mm? ¿Por qué me devuelve falso? ¿Por qué me devuelve falso? Miren acá. Retorna verdadero si la cadena es un string alfabético. Falso de otra manera. Cuando hablamos de algo alfa o alfanumérico, normalmente debería estar compuesto por cadenas. Vamos a mirar. Acá me sigue volviendo falso. Bueno, ahí tenemos un problema existencial. Porque acá en teoría él debería sí o sí retornarme valor válido. A ver, longitud, verdadero, mensaje. Bueno, alfanumérico es que está compuesto tanto por números como por letras, pero bueno, no sé aquí por qué no me está retornando, señora. ¿Ah? ¿Qué no le deja ejecutar? ¿Está compartiendo pantalla? Acabo de entrar. Ah. ¿Esa? ¿Qué no le deja ejecutar? Ah.
Ahora la terminal. Dice, usted está en modo restringido, porque usted cuando abrió su carpeta, usted dijo que no confiaba. Usted le dijo no. Si usted le dice que no, él bloquea su carpeta y no le va a dejar ejecutar. Por favor, allá en el borde azul dice administrar. Sí, manage. Dígale que confía, por favor. No, cancelar. Truce. Por favor, seleccione de nuevo el archivo y trate de ejecutarlo. Dice, la conexión al servidor se ha cerrado. Tiene que cerrar Visual Studio y volverlo a abrir, a ver si ya le da el permiso. Abra una terminal, por favor. Váyase al menú terminal. Menú terminal. Menú terminal. Nuevo terminal. Ejecútelo. Señor. Puede ser internet, puede ser varios factores que tengamos en este momento. Y como hay 3 grupos conectados al Discord, entonces puede ser que baje que aumente la latencia y eso nos perjudique. Entonces, jóvenes, aquí tenemos algunos elementos que son fundamentales a la hora de trabajar con cadenas. Aquí simplemente pues quería mostrarles que nosotros podemos tener algunos elementos que nos sirven de una manera u otra para poder validar información y para poder trabajar con cadenas. Señor. El isAlum es para verificar si es numérico y el otro es para verificar si es alfabético. Por los espacios. Sí, de pronto el espacio no lo toma. Eso estaba pensando ahorita que le estaba dando solución ahí a la compañera. Sí, profesor. ¿Es por el espacio? De pronto el espacio no es considerado como alfabético. Si quieren, pruébenlo sin espacio. Pero me pareció extraño porque yo le quité todos los espacios acá y lo dejé algo así. Y me botaba también falso. Entonces, este señor debería validarlo como falso, pero la cadena de caracteres, el espacio debería ser considerado como cadena, porque si no yo cuando valide un texto, vamos a ver, no la está tomando, el espacio voy a tomarlo como un carácter. Bueno. Bien. El strip elimina un carácter tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Okay? El Z-field es un método para rellenar una cadena con ceros. Este es bastante interesante, sobre todo si yo estoy trabajando con números y deseo que esos números tengan la misma longitud. Por ejemplo, si estoy imprimiendo los números de 1 a 100 y quiero que todos los números me aparezcan con 3 dígitos, ¿cierto?
Entonces yo digo que al momento de imprimir, pues tome ese elemento y le agregue los números a la izquierda. ¿Cuántos números? Los que yo le indique. Por ejemplo, acá, este ejercicio que tenemos, a ver, ¿dónde está? ¿Sí? Dos, cuatro. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no me agregó los números? Si yo le dije que 4. Porque el valor que tengo tiene 4 dígitos. Si yo le quito un número, me pone el 0, un 0. ¿Por qué? Porque el número solamente tiene 3 dígitos. Entonces el Z-field lo que hace es llenar de ceros a la izquierda hasta completar la longitud máxima de la cadena. Si yo le digo 2, pues obviamente no me va a llenar nada porque la cadena es mucho más grande. ¿Ok? Lo mismo si yo tengo un solo dígito, pues llena a la izquierda de 4 ceros hasta completar la longitud máxima que yo le estoy indicando acá. ¿Ok? Bueno. Bien. Podemos seguir trabajando con todos estos elementos y profundizar en cada uno de ellos y se nos iría creciendo todo el material. Pero lo importante no es ver a fondo cada uno de estos señores, sino que ustedes tengan un conocimiento básico e inicial sobre esos argumentos. Recuerden que nuestra prioridad no va a ser Python, nuestra prioridad es Java. Acá simplemente estamos viendo como una transición entre un lenguaje natural como pseudocódigo a un lenguaje ya mucho más estructurado como lo es Python, un lenguaje formal. Entonces, vamos ahora sí, me acuerdo, sí, se las comparto. Díganme en un momento. Tengo esto yo acá. Tengo un montón de datos acá. Bien. Nosotros en la programación en PCI trabajamos con elementos iterativos. Ustedes alcanzaron a conocer el para, el mientras y el repetir. Pero resulta que Python es mucho más simple que PCI, pero mucho más poderoso. En Python solamente tenemos el ciclo for y el ciclo while. El ciclo for es el mismo para y el ciclo while es el mismo mientras. ¿Verdad? Entonces,
El ciclo for o el para está compuesto por su palabra reservada for y por su palabra reservada in. Esa palabra in es como de inclusión, ¿ok? Inclusión. Y acá vamos a colocar el nombre del iterable o incluso podemos especificar un rango, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces aquí tengo un for. Y acá simplemente voy a colocar una variable cualquiera. Yo coloco ítem in mensaje. La variable Entonces, en este punto, ítem es una variable que va a contener cada elemento que se va a extraer del iterable. Hago un play. Y como vemos aquí imprime carácter por carácter. Quiere decir que este señor, como es un arreglo de caracteres, un iterable, lo que va a hacer el ciclo for es a recorrer posición a posición. Y en cada iteración, iterable, va a tomar cada carácter y se lo va a asignar a ítem. ¿Ok? Entonces, si uno no quiere de pronto pecar como confundirse en el tema de que ítem, pero qué es ítem, pues yo le puedo dar doble clic y le digo que se va a llamar carácter. ¿Sí? Y listo, no hay ningún problema. Entonces aquí voy a saber que voy a recorrer mi iterable y este iterable me va a permitir obtener un carácter. Esto también me sirve, chicos, y es muy importante tenerlos en cuenta. Es, por ejemplo, si yo quiero saber si yo quiero saber si, bueno, les voy a poner el ejercicio a ustedes, no lo voy a hacer yo. Sencillo, yo quiero saber si en esa variable mensaje cuántas vocales hay y cuántas consonantes hay. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo sé que una vocal está dentro de una frase o de una palabra? Primero tengo que identificar cuáles son las vocales. ¿Y cómo sé cuáles son las vocales? ¿Ah? podría definirlas y. ¿Cómo sería definirlas y decirles si está? ¿Qué tal que yo le diga esto? Voy a dar una pista.
Ahí les di una pista. El in es una palabra reservada que me va a permitir buscar dentro de una colección o dentro de un conjunto. Para nosotros, a simple vista, esto es ¿qué? Una cadena. Pero para Python esto es un iterable. Por eso es que Python es tan optimizado ¿para qué? Para trabajo de la data. Fíjense cómo es tan simple que yo puedo verificar en una cadena si se encuentra o no un carácter. ¿Existen otras maneras de hacerlas? Sí, existe otra forma de hacerlo. Entonces, por favor, vamos a hacer ese ejercicio.